¿Puede el honor sobrevivir a una traición del corazón? ¿O la dignidad es apenas un vestido que se deshilacha bajo la lluvia cuando la pasión llama a la ventana? En la Sevilla de carruajes y capotes empolvados por el tiempo, donde las campanas medían los días y las miradas decretaban destinos, dos nombres se encontraron entre confidencias y silencios. Ella, hija de buen linaje. Él, un hombre cuya lealtad parecía escrita en otros mapas. Entre ellos, un medallón de esmalte azul, con una pequeña espiga dorada pintada en el reverso. Empezó siendo un talismán. Al final sería prueba y sentencia. La ciudad olía a aceite de lámpara, cuero húmedo y lavanda en las manos de las criadas. Los salones brillaban con candelabros. Las damas llevaban guantes de muselina, y el protocolo ordenaba hasta el latido del pecho. Ella aprendió a respirar según los pasos de una sociedad que medía cada sonrisa. Él, en uniforme o con la ropa de trabajo, conocía la otra Sevilla, la de las casas bajas, los patios húmedos y las palabras que viajaban como billetes doblados. Se encontraban en un patio de naranjos. Él le hablaba de un mapa que no era suyo. Ella sonreía con la disciplina de quien esconde un gesto prohibido. El medallón apareció una noche, deslizado en su mano entre la seda de un abanico, por dentro una miniatura, por fuera una espiga que nunca supieron si era promesa o desafío. Ella estaba prometida, por deber familiar, a un hombre de buena casa y mejor reputación. Él, por su parte, parecía condenado a la clandestinidad. Cartas a medianoche, visitas a escribanos, una palabra susurrada que podía arruinar no solo su nombre sino la red de favores que sostenía casas y títulos. ¿Podía el medallón ser un puente o una trampa? Un detalle sin importancia a simple vista. Pero los detalles son los que destruyen las reputaciones. Los primeros indicios de traición fueron pequeños. Un sobre mal escondido entre las páginas de un libro de versos. Una carta perfumada con almizcle que no debía existir. Una línea tachada que descubría más de lo que ocultaba. Ella lo leyó, y la tinta le quemó las manos. En el reverso de la miniatura, un papel minúsculo decía: por si todo falla, guarda esto. Entendió que el medallón no era solo afecto, era registro. ¿Qué guardarías si supieras que tu secreto podría salvar o condenar a quien amas? La respuesta comenzó a costarle noches de insomnio. Pronto llegó la primera revelación. No eran simples cartas de amantes sino instrucciones disfrazadas de poemas. Un verso indicaba un encuentro, una estrofa marcaba el cambio de guardia. El corazón de ella cayó en cuenta de que las manos que trazaban esas líneas jugaban con otros nombres, y que la traición podía ser un instrumento para la supervivencia política de un bando. La segunda revelación fue peor. Su prometido recibió una citación de la corte. Su nombre aparecía ligado a transacciones que beneficiaban al enemigo. ¿Era él el traidor? ¿O era alguien obligado a fingirlo? Cada nueva pista abría una herida. El medallón pasó de ser joya a cofre con un secreto. En su interior había un fragmento de papel que ella había ocultado años atrás, cuando creyó que la causa de él era noble. Era la prueba de que había entregado información. Era, en resumen, su propia firma en la traición. Lo que ella no supo hasta entonces fue que otro la había traicionado también. El amigo en quien confiaban ambos, aquel que arreglaba cartas y entregaba mensajes, tenía sus cuentas con la ley. La tercera revelación, la más íntima, la dejó temblando. Una nota en una carpeta decía que el medallón, originalmente, había pertenecido a la madre de su prometido. Había sido robado en una noche de confusión. Si se demostraba que el medallón pasaba por manos equivocadas, la interpretación sería cruel, no amor, sino usurpación, no valentía sino delito. ¿A quién proteger al hombre al que debía obedecer o al que su corazón eligió? El peligro se hizo público cuando un escribano descubrió un mensaje codificado en la orla de un retrato. La corte pidió explicaciones. Las campanas sonaron con un tono distinto. La ciudad se acercó con miradas inquisitivas. Ella supo que la acusación pesaría sobre el que menos podía defenderse. Él fue arrestado en la madrugada. Pasaron sus botas por el suelo encerado del patio, y la corte pidió pruebas. En un mundo donde una mujer honesta tenía voz solo si la prestaban, su evidencia era también su condena. El medallón brillaba ahora como un testigo que podía disculpar o ofrecer sentencia. ¿Qué estarías dispuesta a admitir en voz alta para salvar a quien amas? La pregunta flotó entre las columnas del salón. Llegó el día en que las reglas de la casa debían romperse. Ella tomó el medallón y se enfrentó a la familia, a su prometido, a la justicia que entendía de letras y no de corazones. En la plaza principal, bajo la mirada de la gente que había aprendido a decidir por el rumor,
Ella dijo lo que no se esperaba, confesó haber intercambiado las cartas, admitió haber abierto una puerta que no debía, afirmó que el medallón había pasado por sus manos. No solo explicó, inventó una narrativa más verosímil que la sospecha, se cargó la culpa entera para que él quedase limpio. Sacrificó su nombre, ofreció su castigo para salvar sus manos, sus ideas, su vida. Fue un acto que mezcló amor y nobleza, orgullo y abnegación. El gesto fue tremendo. La corte titubeó, la familia se dividió, el prometido humillado, renunció a su parte en la historia, y prefirió mantener las apariencias a aceptar la verdad. Él, al salir, tomó sus manos y le dejó el medallón, se lo puso con un temblor que decía más que 1000 promesas. Pero el castigo fue real, la sociedad la condenó a un exilio social, a perder el título de su casa, y a aceptar la sombra de una vida más pequeña. Aún así, la ciudad reconoció una cosa, la valentía de quien prefiere la deshonra a la muerte del amado. A veces la mayor lealtad no es guardar silencio, sino asumir el peso por otro. Los meses posteriores olieron a incienso y a polvo de libros. El medallón dejó de ser prenda de salón, y se convirtió en amuleto clavado en la línea del escote de una camisa lisa, oculto bajo la tela de un viaje furtivo. La última escena lo llevó a una orilla. Él partía en un barco que juraba libertad en otros puertos. Ella, con los bolsillos vacíos, se quedó en un convento que no pedía más pruebas que la constancia del día a día. En la clausura, entre el roce de una vela y el plegar de un hábito, el medallón cambió de significado, ya no era prueba, sino recuerdo. La espiga dorada, antes símbolo de promesa, se convirtió en mapa de lo que habían sacrificado. Al cabo del tiempo, alguien murmuró que el hombre había reconstruido su vida, que había llevado el nombre de ella en secreto, y que en los libros de cuentas de su nueva casa figuraba un rubro en letra diminuta. Por la mujer que me salvó, ella, en cambio, dejó de anhelar gestos públicos. Aprendió que el coraje no siempre exige triunfo, a veces exige renuncia. El medallón, guardado bajo la almohada de su celda, brillaba como una pequeña lámpara, que no necesitaba ser vista por nadie más que por quien lo había llevado hasta el final. Hay quienes dirán que la traición destruía el orden, otros, que la traición del corazón es la única revolución que merece memoria. Al final, lo que quedó fue simple y terrible. El amor exige valor, a veces la valentía de confesar, otras la de callar. Y el medallón azul, con su espiga dorada, ya no marcaba un comienzo sino la medida de lo que se estuvo dispuesto a perder para que otro continuara viviendo. Eso quizá es la verdadera lección. El amor que se sacrifica no siempre triunfa, pero transforma el destino en algo que, aunque doloroso, resulta verdaderamente propio.